Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Linked. En esta ocasión os voy a traer un episodio que es algo diferente. Ya sé que os había dicho que iba a traer una película japonesa de mucha calidad, sin embargo he decidido hacer el análisis de otra película de forma excepcional. Es más, no tenía pensado analizar esta película en Linked, pero viendo la situación actual en Ucrania me parece que puede ser muy impertinente. Por supuesto, la película sigue con la lógica del programa y tiene que ver con el mundo de los videojuegos, pero aparte tiene una lección muy interesante y que por desgracia parece seguir de actualidad. Me alegra saber que hay veces que te puedes tomar las cosas en serio, sobre todo con temas tan graves como la actual guerra de Ucrania. Sinceramente, me sorprende gratamente esta muestra de madurez. Juegos de Guerra o War Games, en su título original, es una película estadounidense de suspense estrenada en 1983. Está dirigida por el británico John Badham, que tal vez conozcáis por otras películas como Cortocircuitos o Trueno Azul. Dos películas bastante recomendables que, en la línea de juegos de guerra, tienen un mensaje moralizador muy apto para los niños y para los adultos. Como dato curioso, todavía conservo un helicóptero Trueno Azul que me regalaron a los 6 años, de juguete, evidentemente. En cuanto al elenco de protagonistas adolescentes, tenemos a Matthew Broderick como David Lightman y a Ali Sheedy como Jennifer Mack. Al primero podéis conocerle por otras películas como Godzilla de 1998, El Rey León, Inspector Gadget o Todo en un día. A Ali Sheedy quizás la hayáis podido ver en otras películas como la ya mencionada Cortocircuitos, El Club de los Cinco. Creo que no he visto más películas suyas. Lo curioso es que los dos tienen una carrera muy similar. Los dos fueron jóvenes actores de mucho éxito en la década de los 80 y principios de los 90, pero cuyas carreras terminaron prácticamente de la noche a la mañana hacia principios del nuevo milenio. Y lo cierto es que no sé qué pensar, porque mientras que Broderick ha demostrado ser un actor bastante irregular en su carrera, tiene algunas actuaciones bastante destacables. Y lo mismo puedo decir de Ali Sheedy, que en todas las películas que he podido ver de ella siempre ha actuado con un nivel muy alto. Es más, sus actuaciones en Juegos de Guerra es una de las cosas que más me ha gustado de la película. Consiguen que los personajes tengan una química bastante creíble, muy realista, además es contagiosa y en general diría que su actuación es uno de los pilares básicos de la obra. Así que no me explico la caída en desgracia de estos actores, sobre todo de ella, que actúa muy bien. Aunque sí que es verdad que parece que en una entrevista la actriz mencionó que durante el movimiento Me Too, que quizás su carrera fue en decadencia tras no haber aceptado unas proposiciones sexuales de ciertos productores. Pero como no estamos aquí para hablar de las truculentas y lascivas prácticas hollywoodienses, será mejor que empecemos con la película. Joder, menuda forma de meternos en el ambiente, a ver quién se ríe ahora. La película comienza con dos operadores de las Fuerzas Aéreas estadounidenses empezando su turno en uno de los silos de lanzamiento de misiles nucleares. Todo va estupendamente bien hasta que les llega la orden de lanzar un misil nuclear a la Unión Soviética. Sin poder comunicarse con el exterior y creyendo que toda la plana mayor ya ha sido atomizada, siguen el procedimiento para el lanzamiento de los misiles, hasta que... 3. Ponga la mano en la llave, señor. Lo siento. 1. Lanzamiento. Lanzamiento, señor. Gire la llave. Lo siento mucho. Lo siento. Gire la llave, señor. Resulta que todo había sido un simulacro, para comprobar el porcentaje de operarios que estarían dispuestos a llevar la orden de lanzamiento hasta el final. Espera, ¿todo era un simulacro? Exactamente, en realidad no iban a matar a nadie, era todo mentira. Entonces, ¿las balas de ese tipo también eran de mentira? Pues... El caso es que hasta el 22% de los operadores se niegan a lanzar los misiles durante el simulacro, lo que acojona al gobierno, ya que empiezan a dudar de la viabilidad de usar a personas para llevar a cabo órdenes que causen la muerte a millones de personas. Por suerte, enseguida aparece el tipejo de turno que ofrece la genial idea de sustituir a los molestos y conscientes humanos por una máquina. Como no podía ser de otra manera, deciden llevar a cabo la idea y ceden la capacidad de lanzamiento al Whopper. Paul, háblales a estos caballeros de la Whopper. Bien, la Whopper pasa todo el tiempo pensando en la Tercera Guerra Mundial. Mientras tanto, se nos presenta a David Lightman, un estudiante de bachillerato friki gamberrete apasionado de los videojuegos y las recreativas. Y aquí ya anticipo uno de los puntos más positivos de la película,
que el protagonista, pese a ser un friki, es inteligente, gracioso, simpático y parece bastante sociable. Sé que lo que digo puede sonar extraño a los más jóvenes, pero hasta hace muy poco la imagen de la cultura popular del friki era muy negativa. Siempre siendo personajes inadaptados, incapaces de mantener relaciones sociales y mucho menos conseguir parejas. Si jugabas a videojuegos eras un perdedor por definición. Aunque es cierto que desde hace unos pocos años la cosa ha mejorado bastante. Todo gracias a la democratización de los videojuegos como modo de entretenimiento y su uso normalizado por todos los estratos sociales. Aunque todavía hay películas que no se han enterado de esto. Señor presidente. Deje a los nerds al mando. ¿Qué dijo, señor? ¡Que deje a los nerds al mando, sorda! En fin, que divago. Pues resulta que David es un genio de los ordenadores y es capaz de conectarse a cualquier ordenador a través de su teléfono y su propio ordenador. Es intentando meterse en los archivos de una compañía de juegos de ordenadores que accidentalmente entra en contacto con un dispositivo que le ofrece jugar a una diversidad de juegos. Evidentemente, nuestro prota acepta y, evidentemente, de toda la lista de juegos se interesa por el titulado Guerra Global Termonuclear, retando a nuestro misterioso contrincante a una partidita. Lo que David no sabe es que el misterioso contrincante no es otro que el superordenador Whopper, y que a lo que están jugando es en realidad una simulación de guerra que activa todas las alarmas en el complejo de misiles estadounidense situado en las montañas Cheyenne. Pese a que los militares acaban descubriendo que tan solo era una simulación y que toda la información de ataques soviéticos eran falsas, resulta que el Whopper no sabe hacer la distinción entre lo que es real o ficción, por lo que interpreta los resultados del simulacro como un escenario real de guerra. Esto, sumado a la brillante idea de los militares de darle el poder de lanzar ataques nucleares, provoca que el ordenador vaya generando una escalada con el fin último de ganar la partida contra David, es decir, atacar a la Unión Soviética desatando un cataclismo nuclear. Rápidamente, David es detenido e interrogado por el gobierno de los Estados Unidos, pues consideran que puede haber sido reclutado como espía por los soviéticos. Es inteligente, pero le falta carácter. Distante con sus padres, tiene pocos amigos. El caso típico del joven reclutado por los rusos. Pero qué gilipollez, de verdad. ¿Estás bien? Sí, todo bien, ahora todo bien. Pese a que David intenta explicar a los militares lo grave de la situación y de que solo les quedan unas horas antes de que el Whopper desencadene la Tercera Guerra Mundial, estos pasan de su culo y lo encierran. Por comunista. Sin embargo, nuestro protagonista comunista se las ingenia para conseguir el paradero del profesor Falken, destacado investigador de inteligencia artificial y creador del Whopper. Con ayuda de Jennifer, consiguen llegar hasta su casa, donde descubren que el Dr. Falken se ha convertido en un sombrío y deprimido anciano que se pasa las tardes haciendo volar un estúpido pterodáctilo radiocontrol, viendo pelis malas sobre dinosaurios y llorando la muerte prematura de su hijo. Jennifer y David le cuentan lo sucedido e intentan convencerlo para que haga una llamadita al centro de control de misiles para informar del error, a lo que Falken se niega. Básicamente da a entender que ni tan mal que los humanos se extingan, ya que de todas formas están abocados a su autodestrucción y que hasta ellos tienen suerte porque van a morir rápidamente. Una milésima de segundo de un brillante resplandor y quedaremos vaporizados. Seremos mucho más afortunados que los millones de seres que vagarán a ciegas entre los restos incandescentes. Nos ahorraremos el horror de sobrevivir. Evidentemente, al final entra en razón y decide que es mucho mejor salvar a millones de vidas inocentes que pasarse las últimas horas de su vida aterrorizando a unos adolescentes. Por tanto, decide acompañar a nuestro dueto efébico hasta las instalaciones militares, donde consiguen convencerlos de que los ataques que están viendo en las pantallas no son más que simulaciones del Whopper. Cancelan los contraataques estadounidenses y todo acaba bien. Salvo que no acaba todo bien. El Whopper sigue registrando las simulaciones como ataques reales, así que reactiva la orden de contraataque contra la Unión Soviética, lo que provocará una represalia de estos y el fin de la humanidad. Joder con las putas luces del centro de mando. Está claro que no está adaptada para epilépticos, ¿eh, Goya? Ante la imposibilidad de desconectar el ordenador o de cancelar el ataque, David tiene una idea genial. Obliga al Whopper a jugar un sinfín de partidas de 3 en raya contra sí mismo. Como el ordenador juega de forma perfecta, todas las partidas acaban en empate, y viendo que no puede ganar, aprende el valor de la futilidad. Es decir, que la única forma de ganar a ese juego es no jugando. De esta manera, añade este aprendizaje a las simulaciones de guerra nuclear y se da cuenta de que no existe un escenario posible en el que la humanidad pueda ganar. Da igual cómo jueguen, todos los escenarios terminan con la humanidad siendo aniquilada, por lo que el mejor movimiento es no jugar desde un principio. Extraño juego. El único movimiento para ganar es no jugar.
Este final me parece una genialidad. Y de hecho es el motivo principal por el que quería hablaros de esta película, porque explica de forma sencilla y además muy bien la teoría de la disuasión nuclear. Y aquí es cuando os preguntaréis, ¿qué es la teoría de la disuasión nuclear? Me alegro de que me lo preguntes, espectador entusiasta. Pues la teoría de la disuasión nuclear hace referencia a una teoría y doctrina militar que tomó mucha relevancia durante la Guerra Fría. Sin embargo, antes de explicarla en más detalles, me gustaría describir la teoría de la disuasión. Es decir, simplemente la disuasión sin armamento nuclear de por medio. Porque no tienes prisa, ¿verdad? Bien, pues de manera muy simplificada, la disuasión es la práctica de desalentar o evitar que alguien, normalmente un Estado-nación, realice acciones no deseadas, como por ejemplo una invasión a otro país. Para lograr este objetivo, los países que intentan disuadir tienen dos formas de hacerlo. Primera, disuasión por castigo. Consiste en la amenaza de un gran daño que se impondrá después de que el oponente haya incurrido en un comportamiento no deseado. Por ejemplo, con sanciones económicas, el ostracismo internacional o la entrada en guerra de otras potencias militares. Segunda, disuasión por negación. Se basa en convencer al oponente de que es poco probable que logre sus objetivos, es decir, que perderá tantos recursos llevando a cabo su plan que quizás no le merezca ni la pena intentarlo. Por este tipo de disuasión fueron tan importantes los castillos, las fortalezas y las murallas. Esta es la estrategia de Taiwán para intentar evitar una invasión china. Aunque sea evidente que China acabaría ganando, se ha creado una defensa con el objetivo de que la invasión de la isla sea tan costosa que se piensen dos veces si merece la pena. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Bien, pues una vez entendido el concepto de la disuasión, vamos a ver cómo el concepto cambia una vez metemos armamento nuclear en la ecuación. La diferencia es principalmente la capacidad de destrucción. Gracias al armamento nuclear, un estado diminuto puede generar un daño tremendo en un país mucho más grande. Esto en sí ya incrementa el valor de la disuasión a límites nunca antes vistos. Sin embargo, una sola bomba atómica no sirve siempre para disuadir de una intervención militar. ¿De qué te sirve tener un arma nuclear si estás muerto y no hay nadie para lanzarla como represalia? Lo más importante es tener la capacidad de poder responder al ataque inicial. Esta doctrina de poder lanzar un contraataque nuclear aunque haya sido destruido se conoce como capacidad de segundo ataque. Por ejemplo, si se tienen cientos de bombas y además están repartidas por cientos de sistemas de lanzamiento como aviones, misiles submarinos, etc., es posible que el estado atacante destruya muchas de ellas, pero con que quede una ya tendría un motivo muy importante para no atacar desde un principio. De hecho, esta situación está muy bien explicada en la saga de videojuegos de Metal Gear, donde un grupo terrorista o una isla diminuta de mercenarios pueden evitar ser atacados por Estados Unidos o Rusia por el mero temor a que usen su armamento nuclear. En principio, que tengan un par de cabezas nucleares no significa mucho para unas superpotencias como Rusia o Estados Unidos, que pueden arrasar todas las zonas de lanzamiento de misiles. Sin embargo, los Metal Gear son unos tanques bípedos que permiten lanzar cabezas nucleares desde cualquier terreno, en cualquier parte del mundo y sin ser detectados. Y es esta posibilidad de contraatacar de forma permanente que genera el peligro de los villanos de la saga de Metal Gear, y por lo que la saga lleva el nombre de estas armas. Y es esta doctrina de asegurarse que un estado puede contraatacar nuclearmente a otro aunque ya haya sido destruido que nos quiere enseñar la película de Juegos de Guerra. Último concepto. Exacto, vamos a hablar de la doctrina de la destrucción mutua asegurada, o Mutual Assured Destruction, MAD por sus siglas en inglés. Dadme un segundo. Cualquiera podría aprender inglés y además conseguirlo en menos de 8 meses. Esto que te estoy contando ha permitido que más de 20.000 personas aprendan inglés. Básicamente es la doctrina de disuasión llevada a su última consecuencia. Ya no es que se intente disuadir al agresor con la amenaza de un tremendo coste en equipamiento militar o la pérdida de una ciudad por una bomba atómica. Es la amenaza de la total y absoluta destrucción de las dos partes, y probablemente del resto del planeta también. Es decir, en esta doctrina el objetivo fundamental es el amasar tanto armamento nuclear que el contraataque sea la destrucción absoluta del atacante. Es bajo esta doctrina que Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en una carrera de acumulación de armamento nuclear que llegó a alcanzar la friolera cantidad de 60.000 cabezas nucleares. Así estaban seguros de que en caso de ataque masivo de uno de ellos siempre tendrían la posibilidad de destruirse mutuamente. La lógica final de la doctrina MAD, que si tú me atacas yo te borro entero del mapa, y si yo te ataco a ti tú me borras a mí del mapa. Y esta es la conclusión de la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Nadie puede ganar una guerra nuclear, entonces, ¿para qué empezarla?
Con esta lógica es por lo que la Unión Soviética y Estados Unidos nunca entraron en guerra de forma directa y por el mismo motivo que no sucederá con el conflicto actual de Ucrania. La OTAN no puede atacar Rusia de manera directa y Rusia no puede atacar a la OTAN de manera directa. ¿Y si te equivocas? Pues entonces no quedará nadie vivo para echármelo en cara. ¡Hala! Pues adiós. Espera un momento. ¿Sí? ¿No has dicho si te ha gustado la película? Me ha gustado mucho, me parece un referente del cine de los años 80, tiene un gran mensaje, muy buenas actuaciones y un guión magnífico. Recomiendo verla. ¿Contento? Sí. ¡Hala! Pues adiós, que tengo que ir a ducharme. Y además, con tanta hamburguesa me ha entrado hambre. Yo también. Por cierto, ¿sabes que puedes ahorrar un montón de tiempo si cenas al mismo tiempo que te bañas? Además, así no tienes que estar rellenando la jarra de agua todo el tiempo. Solo tienes que... ¿Qué? Oye, ¿puedes salir de una puta vez del baño? Que tengo que ir a lavarme los dientes. Goya. Joder, no estarás volviendo a cenar ahí dentro, ¿no? Que salga.